Juan le contestó que Jesús no le escucharía, como no le escuchaba él su demanda, que era adúltero y como tal sería tratado, que por más que presentara su caso en una forma u otra, se trataba siempre de un adulterio. Cuando Herodes le preguntó por qué le hablaba a distancia y no se acercaba, contestóle Juan: tú eres ciego, y por el adulterio cometido te has vuelto más ciego aún, y cuanto más me acercaré a ti, más ciego te pondrías. Cuando yo esté en tu poder, harás conmigo lo que más tarde sentirás mucho haber hecho. Con esto anunciaba proféticamente su próxima muerte. Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, la vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época segunda, desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua. Capítulo 32. Herodes en el baptisterio. Una fiesta tradicional. Agosto 28 a 30. El lugar donde Juan enseñaba estaba como a media hora del baptisterio. Era este un sitio sagrado lleno de recuerdos para los hebreos, y estaba cercado como un jardín. En el interior había chozas, y en medio una gran piedra que señalaba por dónde pasaron los hijos de Israel con el arca de la alianza, y dónde la habían depositado para ofrecer un sacrificio de acción de gracias. Sobre esta piedra había levantado Juan el asiento desde donde enseñaba. Había construido un gran galpón con techo de juncos. Al pie de la piedra estaba la cátedra de Juan. Hallábase rodeado de sus discípulos enseñando, cuando llegó el rey Herodes. Pero Juan no se perturbó por ello en su predicación. Herodes había estado en Jerusalén, donde se unió con la mujer de su hermano, que tenía una hija llamada Salomé, de unos 16 años. Tenía intención de unirse con esta mujer, y había en vano tratado de conseguir el beneplácito del Sanedrín. Habíase suscitado por esto una viva discusión entre ellos. El rey temía, por otra parte, la voz del pueblo, y pensó escudarse con alguna palabra de permisión de parte de Juan. Pensaba que el Bautista, para congraciarse con el rey, diría algo de conformidad con su plan. Veo ahora a Herodes con la joven Salomé, hija de Herodías, y sus camareras, en compañía de unas 30 personas de viaje a Jerusalén. Él iba con las mujeres sobre un carruaje, y había enviado un mensajero a Juan. El Bautista no quería recibir al rey en el lugar sagrado, ya que venía con tales mujeres. Dejó entonces de bautizar, y se retiró con sus discípulos a donde solía predicar, y habló enérgicamente del asunto que Herodes quería saber. Le dijo que esperase a aquel que debía venir, que no permanecería mucho tiempo bautizando, que debía ceder el lugar a aquel de quien solo era su precursor. Habló de tal manera a Herodes que éste entendió que trataba su asunto y conocía su intención. Herodes le presentó un rollo muy grande que contenía su procedimiento, pero Juan no quiso manchar sus manos de bautizador tocando el escrito. Vi luego a Herodes muy contrariado abandonar el lugar con su séquito. Vivía en esa ocasión cerca de los baños de Calle Roje, a pocas horas del baptisterio. Herodes había dejado a unos delegados con el rollo para que lo leyera Juan, pero inútilmente. Juan volvió al lugar del bautismo. He visto a las mujeres que iban con el rey. Estaban vestidas lujosamente, pero con decencia. Magdalena estaba adornada más fantásticamente por ese tiempo. Se celebra ahora una fiesta de 3 días junto a la piedra del pasaje de los hebreos. Los discípulos de Juan adornaron el lugar con plantas, coronas y flores. Veo entre ellos a Pedro, Andrés, Felipe, Santiago el menor, Simón y Tadeo, y muchos de los futuros discípulos de Jesús. El paraje era un sagrado para los piadosos israelitas, pero esta veneración estaba muy decaída y Juan volvió a renovarla. Vi a Juan y algunos de los suyos con vestiduras que parecían sacerdotales.
El bautista tenía sobre un vestido oscuro otro blanco, largo. Estaba ceñido con una faja amarilla entretejida de franjas blancas, de la cual pendían borlas. Sobre los dos hombros llevaba una gran piedra preciosa, donde estaban grabados 6 nombres en cada lado de las 12 tribus de Israel. En el pecho tenía un escudo cuadrado, amarillo y blanco, sujeto de las 4 puntas con cadenillas de oro. Sobre el escudo había también 12 piedras grabadas con los nombres de las 12 tribus. Del hombro le colgaba una banda como estola, entretejida de amarillo y blanco, que le llegaba muy abajo y terminaba en borlas. Sobre el vestido exterior, en la parte baja, habían cosido brotes de frutas en seda blanca y amarilla. Llevaba la cabeza descubierta, pero en la espalda le colgaba una especie de capucha que podía alzar sobre la cabeza hasta la frente y terminaba en punta. Delante de la piedra donde había estado el arca de la alianza había un altar pequeño, casi cuadrado, vacío en el medio y cubierto con una rejilla, debajo de un agujero para la ceniza, y en los 4 costados caños huecos como cuernos. Juan y varios discípulos estaban con vestiduras que me recordaban a las que vi cuando los apóstoles celebraban los misterios de los primeros tiempos. Estos ayudaban en el sacrificio. Se incensó el lugar, y Juan quemó varias hierbas aromáticas, plantas, y creo que también granos de trigo sobre el altar, que era transportable. Se habían congregado muchísimos que esperaban ser bautizados. Las vestiduras sacerdotales fueron preparadas en este lugar del bautismo, porque moraban ahora mujeres en los alrededores del Jordán, y ellas hacían toda clase de ornamentos y utensilios para Juan. Con todo, no eran bautizadas allí. Parecía como si Juan comenzaba una iglesia nueva con un culto propio. Ya no lo veía trabajar como antes con sus propias manos, y se ponía para bautizar una larga vestidura blanca. Lo he visto aún preparar él solo el lugar del bautismo de Jesús, mientras los discípulos le traían lo necesario. Juan dijo en este día de fiesta un gran sermón muy animado. Estaba con sus vestiduras sacerdotales sobre la tienda, que tenía una galería en torno, como había visto en las tiendas en el país de los Reyes Magos. Alrededor habían levantado graderías donde se colocaba la gente en esta fiesta. Era una incontable muchedumbre. Habló del Salvador que le había enviado y a cual él no había visto aún, y habló del paso del Jordán por los israelitas. Luego, en el interior de la tienda, hubo de nuevo ofrecimiento de incienso y se quemaron hierbas. Desde Maspa hasta la Galilea había corrido la voz de que Juan iba a pronunciar un gran sermón, y así fue como se congregó una muchedumbre tan grande. Los esenios estaban todos presentes. La mayoría de los oyentes llevaban vestiduras largas y blancas. Venían hombres y mujeres, las mujeres generalmente montadas sobre asnos, en medio de alforjas, con palomas y comestibles, mientras los hombres guiaban los animales. Los hombres ofrecían panes en sacrificio y las mujeres palomas. Juan estaba detrás de una reja y recibía los panes. Eran depositados sobre una mesa con rejilla. Purificaban con harina y luego, amontonados, eran bendecidos por Juan y alzados a lo alto en ofrecimiento. Estos panes eran luego divididos en pedazos y repartidos. A los que venían de más lejos les tocaba partes mayores, por estar más necesitados. La harina que caía y los pedazos de panes desprendidos eran pasados a través de la rejilla y quemados en el altar. Las palomas eran distribuidas entre los necesitados. Esto duró casi mediodía. Toda la fiesta duró, con el sábado, 3 días. Después volví a ver a Juan en el baptisterio. Capítulo 33. Brota la isla del bautismo de Jesús en el río Jordán.
Agosto 23 y 24. El Bautista habló a sus discípulos acerca de la proximidad del bautismo del Mesías. Afirmó nuevamente que no le había visto aún, pero añadió: yo quiero enseñaros el lugar del bautismo. Mirad, las aguas del Jordán se habrán de dividir y se formará una isla. En ese momento las aguas del Jordán se dividieron en dos, y se levantó sobre la superficie una pequeña isla redonda y blanquecina. Era el mismo lugar por donde los hijos de Israel pasaron el Jordán con el arca de la alianza, y donde Elías dividió con su manto las aguas. Se produjo una gran conmoción entre los presentes. Oraban y daban gracias a Dios. Juan y sus discípulos trajeron grandes piedras, que pusieron en el agua, y luego, con ramas, árboles y plantas, acomodaron un puente hasta la isla, y cubrieron el pasaje con piedras pequeñas y blancas. Cuando terminaron el trabajo, se veía correr el agua bajo el puente. Juan y sus discípulos plantaron 12 árboles en torno de la islita, y unieron unas copas para formar un techo con el follaje. Entre estos arbolillos pusieron cercos de varias plantas que nacieron muchas a orillas del Jordán. Tenían brotes blancos y colorados, y frutos amarillos, con una pequeña corona, como nísperos. La isla que había surgido en el lugar donde había estado depositada el arca de la alianza a su paso por el Jordán, parecía de roca, y el fondo del río más levantado que en tiempos de Josué. El agua, en cambio, me pareció más profunda, de modo que no sabría decir si el agua se retiró más o la isla se levantó sobre el agua, cuando Juan la hizo comparecer para formar el baptisterio de Jesús. Llevaban a esta fuente algunas gradas. En la superficie del agua había una piedra triangular, plana, de color rojo, donde debía estar Jesús durante su bautismo. A la derecha se levantaba una esbelta palmera con frutos, la cual habría de abrazar Jesús. El borde de esta fuente estaba delicadamente trabajado, y todo el conjunto presentaba un hermoso aspecto. A la izquierda del puente, no en el medio, sino más bien al borde de la isla, hizo una excavación a la cual afluía un agua clara. Cuando Josué llevó a los israelitas a través del Jordán, he visto que el río estaba muy crecido. El arca de la alianza fue llevada bastante distante del pueblo hacia el Jordán. Entre los 12 que la conducían y acompañaban figuraban Josué, Caleb y otro personaje, cuyo nombre suena como Enoi. Llegados al Jordán, tomó uno solo la parte delantera del arca, que solían llevar 2. Los otros sostenían por detrás, y en el instante en el que el pie del arca tocó las aguas, éstas se aquietaron, pareciendo como gelatinas que subían unas sobre otras, formando una muralla, o más bien una montaña que se podía ver desde la ciudad de Sarzán. Las aguas que corrían al mar muerto se perdieron en el mar, y se pudo pasar a pie junto con el lecho del Jordán. Así cruzaron los israelitas que estaban distantes del arca por el lecho del río. El arca fue llevada por los levitas aguas adentro, donde había 4 piedras cuadradas colocadas con regularidad. Eran estas piedras de color de sangre, y a cada lado había 2 hileras de 6 piedras triangulares, planas y trabajadas. Los 12 levitas dejaron el arca de la alianza sobre las 4 piedras del medio, y pasaron 12 por cada lado de las otras piedras triangulares, que tenían su cono hundido en las aguas. Otras 12 piedras triangulares fueron colocadas a distancia. Eran muy gruesas, de colores diversos, grabadas con figuras y dibujos con flores. Josué eligió a los 12 hombres de las 12 tribus para que llevaran sobre sus espaldas desnudas estas piedras, y a distancia una serie de 2 hileras para recuerdo del pasaje. Más tarde se levantó allí una población. Fueron grabadas en las piedras los nombres de las 12 tribus y los de los que llevaron las piedras. Las piedras sobre las cuales estuvieron los levitas eran más grandes, y cuando pasaron el río, las piedras fueron vueltas con las puntas hacia arriba. Las piedras que habían estado fuera del agua no eran ya visibles en tiempos de Juan Bautista. No sé si fueron destruidas por las guerras
o estaban simplemente cubiertas por tierra y escombros. Juan había levantado su tienda en el lugar de ellas. Más tarde hubo una iglesia allí, creo que en tiempos de Santa Elena. El lugar donde había estado el Arca de la Alianza es exactamente el mismo de la isla y de la fuente donde fue bautizado Jesús. Cuando los israelitas pasaron con el arca y hubieron erigido las 12 piedras, el Jordán volvió a seguir su curso como antes. El agua de la fuente del bautismo de Jesús era de tal hondura que desde la orilla solo se podía ver desde el pecho cuando estaba un hombre dentro. La profundidad algo escalonada en esta fuente octogonal, que medía como 5 pies de diámetro, estaba rodeada de un borde cortado de 5 lugares desde donde podían algunas personas presenciar el acto. Las 12 piedras triangulares sobre las cuales habían estado los levitas se alzaban a ambos lados de la fuente bautismal de Jesús, con sus puntas hacia arriba fuera del agua. En la fuente del bautismo yacían aquellas 4 piedras cuadradas coloradas, sobre las cuales había descansado el arca de la alianza, debajo de la superficie del agua. Estas piedras aparecían con sus puntas fuera del agua en épocas de bajantes. Muy cerca del borde de la fuente había una piedra triangular en forma de pirámide, con la punta hacia abajo, sobre la cual estuvo Jesús cuando el Espíritu Santo vino sobre él. A su derecha estaba la palmera, junto al borde, a la cual Jesús se sujetó con la mano, mientras a su izquierda estaba el Bautista. La piedra triangular donde estuvo Jesús no era de las 12. Me parece que Juan la trajo desde la orilla. Había allí un misterio, porque he visto que estaba señalada con dibujos de flores y estrías. Nota: no puede menos que reconocerse la coincidencia de estas piedras con la descripción de la iglesia en el Apocalipsis. El Cordero está en medio de los 4 animales, como aquí el arca, y como Jesús en medio de las 4 piedras simbólicas de su bautismo. Estas 4 piedras, 4 animales, son los 4 testimonios o evangelistas del Cordero. Los 24 ancianos están representados por las 24 piedras que hizo colocar Josué, los jefes de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Fin de la nota. Las otras 12 piedras eran también de diversos colores, dibujadas con flores y ramificaciones. Eran más grandes que las llevadas a tierra. Me parece que eran al principio piedras preciosas que plantó Melquisedec desde pequeñas, cuando el Jordán no pasaba sobre ellas. He visto que en muchos lugares hacía esto. Ponía los fundamentos de obras que venían luego a ser lugares sagrados o donde sucedían hechos notables, aunque por mucho tiempo quedaran en pantanos o escondidos entre matorrales. Creo también que las 12 piedras que llevaba Juan en la fiesta en el escudo del pecho eran trozos de aquellas 12 piedras preciosas plantadas por Melquisedec. Capítulo 34. Herodes nuevamente con Juan. Septiembre 3 al 17. Cuando Juan volvió al baptisterio, fue a verlo nuevamente un grupo de unas 20 personas para pedirle cuenta de su misión. Venían de Jerusalén. Aguardaron en el sitio donde había tenido lugar la fiesta e invitaron a Juan. Pero éste no se movió. Al día siguiente, he vuelto a verlos a media hora del lugar donde bautizaba Juan. Pero Juan no los dejó entrar en el recinto de las tiendas que estaba cercado. Vi luego que Juan, cuando terminó su trabajo, les habló desde cierta distancia. Les dijo las cosas de siempre, refiriéndose al que pronto iba a venir al bautismo, a aquel que era más que él y al que no había visto aún personalmente. Algunas de sus preguntas no contestó. Más tarde he visto a Herodes montado sobre una cabalgadura, acomodado en una especie de asiento de cajón, y a la mujer de su hermano, con la cual vivía, también montada sobre una cabalgadura,
orgullosa y atrevida, vestida con lujo y desvergüenza, que se aproximaban al lugar donde estaba Juan bautizando. La mujer se detuvo a cierta distancia, mientras Herodes bajó de su cabalgadura y se acercó a Juan y comenzó a hablar con él. Herodes litigaba con Juan porque éste le había excomulgado, prohibiéndole participación en el bautismo y en la salud del Mesías si no dejaba su escandalosa compañía. Herodes le preguntó si sabía algo de un tal Jesús de Nazaret, de quien se hablaba mucho en el país y de quien, según había oído, recibía mensajes. Si ese Jesús era el esperado, ya que siempre hablaba de él. Le exigía le dijese claramente, pues quería tratar su asunto con el Mesías. Juan le contestó que Jesús no le escucharía, como no le escuchaba a él su demanda, que era adulterio y como tal sería tratado. Cuando Herodes le preguntó por qué le hablaba a la distancia y no se acercaba, contestóle Juan: Tú eres ciego, y por el adulterio cometido te has vuelto más ciego aún. Y cuando más me acercare a ti, más ciego te pondrías. Cuando yo esté en tu poder, harás conmigo lo que más tarde sentirás mucho haber hecho. Con esto anunciaba proféticamente su próxima muerte. Herodes y la mujer regresaron muy contrariados. Se acerca el momento del bautismo de Jesús. Veo a Juan muy entristecido. Parecía que su tiempo iba a terminar muy pronto. Ya no lo veo tan vehemente en su obra, y lo veo perseguido por todos lados. Acudían ya de Jericó, ya de Jerusalén, ya de parte de Herodes, para arrojarlo del lugar del bautismo. Sus discípulos habían ocupado una parte bastante considerable de los alrededores del bautismo, y por eso urgían a Juan que se retirase de allí y pasarse al otro lado del Jordán. Los soldados de Herodes llegaron a deshacer hasta cierto punto el cercado, echando a la gente. Con todo no llegaron a molestar en la tienda de Juan, entre las 12 piedras. Juan habló muy contristado, con el ánimo decaído, con sus discípulos. Deseaba ya que acudiera Jesús al bautismo. Luego se retiraría de su presencia al otro lado del Jordán y no permanecería mucho tiempo en su puesto. Sus discípulos se mostraban muy tristes con las cosas que les decía y no querían que los dejase abandonados.